sea llenando sus corazones. Esta es la iglesia del Señor y somos hermanos los unos de los otros, y el Señor es el que gobierna en nuestras vidas y Él es el pastor de la iglesia en general. Amén. Así que bienvenidos. Bueno, vamos a pedir a los niños que salgan y voy a pedirle a los hermanos que están bien atrás. Aquí va a quedar campito para que se hagan adelante. Los adolescentes no salen hoy. No salen. Como los hermanos se dan cuenta, vamos a hacer una remodelación. Porque vamos a ampliar el salón y vamos a hacer salones para los niños en el segundo piso. O sea, ¿qué hay que hacer para hacer salones? ¿Qué hay que echar primero? La plancha. Entonces estamos en ese proyecto con la ayuda del Señor. Los hermanos que están atrás, si quieren pasar, aquí hay sillitas. Aquí quedaron varias sillas desocupadas para que no les dé allá la resolana. Eso. Aquí quedaron sillitas. Muy bien. Entonces estamos en ese proyecto de reconstrucción o remodelación para tener un salón más amplio y tener salones para los niños. ¿Están de acuerdo? El templo no es lo principal. ¿Qué es lo principal? La evangelización. Pero para discipular, para enseñar y edificar necesitamos lugares apropiados, ¿verdad? Entonces el templo y los salones no es lo primero, pero es una herramienta. Es una herramienta y la necesitamos. Por ejemplo, si usted sabe coser, hacer pantalones, usted puede saber y ser el mejor maestro en hacer pantalones, pero ¿qué pasa si no tiene la máquina? ¿Le sirve de algo toda su sabiduría? De nada. Así es el templo es una herramienta. Por eso les pedimos, hermanos, que nos ayuden a orar para que podamos tener un lugar para los niños y un salón más amplio para nosotros. Porque esto nos va a servir, nos va a ayudar muchísimo, va a ser de gran ayuda para la edificación y el discipulado. Entonces, dentro de, hoy estamos a 15, más o menos 20 días, escuche bien, nos vamos a trastear de aquí, porque van a hacer la remodelación y pues no podemos reunirnos acá en este lugar. Entonces no nos vamos a reunir durante 2 meses aproximadamente en este lugar. ¿Dónde nos vamos a reunir? Después les vamos a decir. Pero váyase alistando. No va a ser lejos de aquí, cerquitica de acá, cerquita. Pero la idea es que usted no deje de congregarse.
Nos vamos a reunir porque congregarnos es parte de la voluntad de Dios. Por eso estamos acá, porque el Señor dijo que nos reuniéramos. Entonces, creemos a lo que el Señor dice. Entonces, estén atentos, vamos a colocar la ubicación, vamos a colocar la dirección y todas estas cosas para que usted pueda participar. No va a ser lejos de acá, pero el Señor nos está ayudando. Les vamos a dar un informe de qué dinero se ha recogido a cada uno, bueno, a toda la iglesia. Vamos a darle un informe detallado. ¿Qué se ha comprado? Ustedes miran ahí, ya se compraron 350 bultos de cemento. Ya se compraron casi 300 varillas. Ahí está. Entonces les vamos a entregar cuentas, hermanos, para que todo sea clarito, transparente. ¿Les gusta la idea? Muy bien. Bien, hermano, si usted ha traído su ofrenda para bendecir la obra del Señor, recuerde, Dios no necesita dinero, pero la obra del Señor sí necesita dinero. En los memes del Facebook sale: dele los diezmos a los pobres y mande al pastor a trabajar. Si el pastor se va a trabajar en otra cosa, ¿quién cuida de la iglesia? ¿Cierto? Qué ignorancia, ¿verdad? Pero Dios ha puesto pastores y personas de tiempo completo para cuidar de la iglesia del Señor. Entonces, cuando usted apoya con sus diezmos y ofrendas, usted está apoyando el ministerio, la obra del Señor. Y está haciendo lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Y sabe, por estas cosas viene bendición. No porque usted le dé a Dios, sino porque usted le cree a Dios. ¿Amén? Pueden pasar, hermanos, traer su ofrenda, su diezmo. No sé si alguien me puede traer agüita. Alejito, ¿me puedes ayudar con el sonido del... Quiero invitarlo. Sonido, sí, sonido. Tiene como mucha ganancia. Sonido. Bien, quiero invitarlo a que abra su Biblia, el libro de los Salmos, el capítulo 19. El tema que estoy tratando hoy, compartiendo con ustedes, si quiere apagar ese, gracias, Estevita. Es virtudes de la palabra de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios tiene unas virtudes impresionantes. Y esas virtudes nos las describe el Salmo capítulo 19 en el versículo 7. Hoy voy a compartir la segunda parte porque hace 8 días compartí la primera parte.
virtudes de la palabra de Dios o de la ley de Dios. Versículo 7, 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay que grande galardón. Vamos a orar. También quiero orar por los enfermos. Vamos a orar por el hermano Fernando, que está cumpliendo años. Hermano, feliz cumpleaños, hermano Fernando. Él está cumpliendo 25 años. Y queremos felicitarlo y orar por él. Hermano Fernando, usted es una bendición para la iglesia, juntamente con su esposa y sus hijos. Todos le sirven al Señor, toda la familia. Ellos son 6, pero todos le sirven al Señor. Claro que nadie estaba preguntando cuántos eran, ¿no? Pero quiero decir, son una familia numerosa y todos le sirven al Señor. Así que vamos a orar por él. No sé si alguien más está cumpliendo años. Los demás no cumplen ni años. Bueno, vamos a orar por el hermano y también por los que estén enfermos. Dios los va a sanar. Dios los va a sanar. Dios puso algo en mi corazón. ¿Quién? Yuli. Yulitza, ¿cuándo cumplió Yuli? ¿O va a cumplir? ¿El 4? Ah, bueno. Vamos a orar por Yuli también. Bueno, estaba diciendo que me olvidó. Dios puso algo en mi corazón y es orar por ciertas personas, y esas personas por las cuales estoy orando están recibiendo sanidad. Porque Dios sigue sanando y Dios sigue haciendo milagros. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Algunos dicen que los milagros ya cesaron. No crea esa mentira. No crea esa mentira. Dios sigue siendo igual. Él no cambia. Amén. Oremos. Padre maravilloso, gracias Señor por esta buena mañana donde nos hemos reunido como iglesia para adorarte, para servirte, para honrarte, Señor, para hacer reverencia, para darte alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan tu nombre. Gracias por ser el Señor de la iglesia. Gracias por ser nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Libertador y nuestro Cordero. Señor, gracias por ser nuestro sanador. Oramos por aquellos hermanos que en este momento están teniendo alguna enfermedad. Y en el nombre de Jesucristo oramos, Señor, para que toda enfermedad salga del cuerpo. En el nombre de Jesucristo, y reciban sanidad en esta hora por el poder del Espíritu de Dios, sanando su cuerpo. En el precioso nombre que es sobre todo nombre, en quien está toda la autoridad. En el nombre de Jesucristo sean sanos por el poder de la palabra. Señor, damos gracias por la vida del hermano Fernando, porque le das el privilegio de cumplir un año más de vida. Señor, oramos para que sean muchos más en Cristo Jesús. Oramos para que tu protección, Señor, guardando su vida, su salud, su familia, su economía, todas las áreas de su vida sean bendecidas en el nombre de Jesucristo. Señor, nos encomendamos a tu palabra y al poder de tu Espíritu Santo, que tiene poder para edificarnos sobre tu palabra. Señor, enséñanos, ilumínanos, Señor, y trae vida
a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces dice la palabra, ya habíamos visto que la ley de Jehová es perfecta. ¿Quién puede convertir el alma? La palabra de Dios. Muchas personas se han convertido solo por oír o leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando llega al alma, al espíritu, tiene ese poder de convertirlo, o sea, hacerlo volver de su mal camino. Tiene poder, convierte el alma. Si usted tiene un hijo, un joven, un adolescente que es duro para la palabra, lea la palabra. Dígale, regáleme 5 minutos. Le voy a leer este versículo. Eso es poderoso. Desde que él empiece a escuchar, a recibir esa palabra lo va a convertir. Porque no ha habido hasta el momento quien se resista a la palabra de Dios. Léale la palabra. Usted dice, mi hijo no se convierte, pero es que esto, pero es que aquello. Yo le pregunto, ¿usted se ha sentado con él y le ha leído las escrituras? ¿Le ha leído la palabra? ¿Le ha dicho, esto es lo que dice Dios? La palabra convierte el alma, pero también dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, al ignorante, al que no sabe nada, lo hace sabio. Pero también dice que los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. O sea, qué alegría que uno siente cuando experimenta uno la palabra de Dios en el corazón. Trae alegría, trae gozo. ¿Qué decía nuestra hermana Gladys? ¿Qué estaba diciendo ahorita? Cuando hay problemas y dificultades, ¿sabe qué le trae gozo a su corazón? La palabra de Dios. Mire, yo sufrí hace 20 años, más de 20 años. Empecé con una ansiedad, con una cuestión ahí, una cosa ahí. Y eso me agarraba y el corazón me comenzaba a latir y yo decía, ¿será que me voy a morir? ¿Qué estará pasando? Y comenzaba como una ansiedad. Y yo le decía a mi esposa, amor, camine, salgamos a caminar. Y la cogía de la mano y salíamos a caminar, me ponía frío. Y yo empecé a leer la escritura. Yo ya la leía, pero comencé a leer la escritura y a memorizarla. Oiga, me sanó la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios alegra el corazón. Cuando hay falta de paz, cuando hay falta de gozo, hermano, la palabra traerá gozo a su corazón. Porque lo contrario al gozo es tristeza, es aburrimiento, es ansiedad. Pero ¿qué hace la palabra? Alegra el corazón. Por eso este año queremos darle énfasis a la palabra de Dios. Este año vamos a leer la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Y ojalá que nos aprendiéramos de memoria la palabra. ¿Sabe? Para ser fariseo en la antigüedad, para llegar a ser parte del Sanedrín, ser fariseo, tenían que aprenderse todo el Antiguo Testamento de memoria. ¿Cuántos se saben al menos un capítulo? Hermana Lourdes. ¿Quién más? ¿Alguien más se sabe al menos un capítulo? ¿Sabe? Cuando yo empecé, qué bueno. Cuando yo empecé a hacer ese tratamiento en mi vida, yo empecé a aprenderme la palabra de memoria. Ya se me olvidó. Me toca volver a repasar. Pero mire, es algo tan maravilloso, tan precioso aprenderse la palabra de memoria. Va a ser muy importante. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor. Mire, yo tenía muchos complejos. Yo no podía leer Apocalipsis porque me daba miedo. ¿Cuánto les pasa lo mismo? Ay, no, yo no leo el Apocalipsis. Yo prefiero leer Proverbios o Salmos. Hermano, ahora el libro que más me gusta leer es Apocalipsis. Y ahora le voy a decir por qué. Porque
la palabra de Dios alegra el corazón. Dígale al que está al lado suyo, la palabra de Dios alegra el corazón. Hermano, usted no sabe el poder tan tremendo que hay en la palabra de Dios. Pero también dice, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. O sea, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos alumbra. Cuando usted está en un lugar oscuro y prende la luz, se puede ver, ¿cierto? ¿Por qué muchas personas no pueden ver su condición? ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios en su corazón. Pero la Biblia dice que ella alumbra los ojos, nos deja ver el estado en el cual estamos. Toda iglesia, escuche esto, toda iglesia, toda persona, toda familia creyente que descuide la palabra del Señor, empieza a andar en oscuridad. Y esa creyente o esa familia se desenfoca, pierde el horizonte, porque descuidó la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede descuidar. Dios le dijo a una iglesia, ustedes dicen, somos ricos, no nos hace falta nada, todo lo tenemos. Y el Señor le dijo, ustedes son los más miserables que hay. Desnudos, ciegos, no pueden ver. ¿Sabe por qué? Porque esa iglesia había descuidado la palabra de Dios. Había abandonado el amor por la palabra de Dios. Tenemos que volver a amar la palabra de Dios. Hermano, levántese leyendo la palabra y acuéstese leyendo la palabra. Si no se puede levantar leyendo la palabra, por lo menos acuéstese leyendo la palabra. Así le da sueño. Si además empiezan a leer la palabra y les da sueño. Hermano, con tantas cosas que están saliendo ahora, están saliendo unas cosas pero re locas. Y lo van a confundir. Pero si usted tiene la palabra del Señor, le garantizo que usted no se va a dejar mover. Le garantizo. ¿Por qué? Porque la palabra, ¿qué hace? Alumbra los ojos y nos muestra nuestra verdadera condición. Pero también dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para cuánto tiempo. ¿Qué es lo contrario de limpio? Sucio. ¿Y la suciedad qué trae? ¿Qué trae? Corrupción. Se daña, ¿cierto? Pero dice la palabra que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Quiere decir que la palabra de Dios no se contamina con nada. Es limpia. En hebreo significa que permanece en estado original, que no es adulterada. Miren esto, hermano. ¿Sabe por qué la palabra de Dios permanece para siempre? Porque es limpia, o sea, no se adultera. Esa palabra no se puede adulterar. Hay personas que tuercen la palabra de Dios, pero cuando la palabra de Dios permanece en su estado original, permanece para siempre. O sea, cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no van a pasar, porque no tiene adulteración. Cuando es adulterada, se tuerce, se deteriora, pero la palabra de Dios que sale de la boca de Él es limpia. Bendito sea el Señor. Entonces permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que realmente trae vida? Cuando la palabra de Dios sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Va a permanecer para siempre y nos va a santificar. Por eso esa palabra de Dios, cada día que hace en nosotros, ¿qué hace esa palabra en nuestras vidas? Nos purifica, nos santifica y coloca eternidad, vida eterna en nosotros. La palabra de Jehová es ¿qué? Limpia.
¿Podemos confiar en esa palabra? ¿Usted se comería algo contaminado? Cuando una comida está corrompida, está trasnochada, está agria, si usted se come eso así, ¿qué pasa en su cuerpo? Se afecta. Pero cuando la comida es limpia, ¿qué le hace a su cuerpo? Lo bendice, ¿cierto? Entonces así es la palabra. Cuando usted recibe una palabra y esa palabra le trae bendición, le trae sanidad, le trae libertad, esa palabra ha salido de la boca de Dios. Cuando esa palabra no es limpia, no puede cumplir ese propósito del Señor. Mira, hermanos, los conceptos de los hombres van a cambiar. La vida y la historia del ser humano es de corrientes. En las épocas antiguas habían corrientes. Hoy en día también hay corrientes. Pero ¿sabe qué pasa con esas corrientes? Pasan. No permanecen. Pero la palabra del Señor sí permanece. Hay muchas personas, aún eruditos bíblicos, teólogos, que a veces salen con cosas. Pero ¿sabe eso al final? Se cae. ¿Sabe por qué? Porque lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Por eso la importancia que debemos darle a la ley de Dios. Versículo 9, segundo reino. Los juicios de Jehová ¿son qué? Son verdad. Todos justos. ¿Hay alguna cosa injusta en Dios? ¿Algún juicio que no sea justo? Todos los juicios de Dios son justos y verdaderos. Por ejemplo, cuando Dios hizo los juicios en Egipto, ¿cómo veían los egipcios los juicios de Dios? ¿Cómo los veían? Como plagas. Yo le pregunto, ¿cómo ve usted los juicios de Dios? ¿Cómo veía Dios sus juicios? Como maravillas. Para Dios son maravillas. Ahora, para nosotros los juicios de Dios ¿son plagas o son maravillas? Mire lo que dice el Salmo, versículo 9. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, o sea, que imparten justicia, que son justos, que no son injustos. Son justos los juicios de Dios. Vamos a Mateo capítulo 24, en el versículo 13. San Mateo 24, versículo 13. O sea que los juicios de Dios hacen daño o son verdaderos y justos. ¿Cuánto daño hacen los juicios de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios con los juicios? ¿Qué propósito hay? Restaurar. ¿Qué más? ¿Ah? Purificar. Muy bien. Sanar. Traer libertad. Eso hacen los juicios de Dios. Poner en orden. Detener el pecado. Cuando hay un juicio de Dios es porque es justo y es verdadero. Entonces los juicios de Dios son verdad. 24:13, ¿qué dice? Dice, mas el que persevere hasta cuándo, este será salvo. Yo le hago una pregunta. ¿Los juicios de Dios tienen el poder de destruirnos a nosotros los creyentes o de bendecirnos?
Entonces, ¿cuánto miedo tenemos la iglesia de pasar por los juicios de Dios? Porque dice el que persevera hasta el fin. Porque van a haber juicios, hermano, por el pecado. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere, ese que está fortalecido a través de los juicios de Dios, dice, será salvo. Pues por eso me gusta leer el Apocalipsis. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Qué dice? ¿Qué sabemos? Que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Dice, ¿todas las cosas les salen bien o les ayudan? Les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, le voy a decir algo. Todo lo que nos pasa a nosotros los creyentes tiene el propósito de bendecirnos. Todo lo que nos pase tiene el propósito de bendecirnos. Porque los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Son verdaderos. Mira, a veces el Señor hace juicios en la iglesia. Pero el Señor hace un juicio porque ¿qué quiere Dios con esa persona? Dios quiere salvarlo, Dios quiere encaminarlo, Dios quiere que se corrija, Dios quiere que salga del pecado. Hay personas que están en un pecado y no quieren salir de ahí. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía un juicio para esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona se corrija. ¿Cuántos quieren los juicios de Dios? El Señor estaba enviando juicio a una iglesia porque era una iglesia desordenada en sus cultos. Y cuando participaban de la cena del Señor eran desordenados. Oiga, y ellos estaban muriendo y no se daban cuenta que estaban bajo un juicio de Dios. ¿Será que muchas veces nosotros podemos estar bajo un juicio de Dios donde Dios nos está hablando y no nos damos cuenta? ¿Qué piensa? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué me pasa esto? ¿Sí se ha preguntado? Si usted ha creído en el Señor, ¿no será que es un juicio de Dios? Pero ¿para qué es el juicio de Dios? Para sanarlo, para restaurarlo, para levantarlo, para salvarlo, para libertarle, hermano. Para eso es el juicio de Dios. Por eso el salmista David dice, deseables son más que el oro y más que oro afinado. Volvamos ahí a Salmo 19. Qué preciosa es la palabra de Dios. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Mire, David escribe esto. Y David tenía dinero en abundancia. Tenía muchísimo oro. Pero él decía, el oro a los juicios de Dios, yo deseo más los juicios de Dios que el oro. ¿Qué desearía más usted? Le voy a poner un ejemplo. Si alguien nos trae un maletín con 10 lingotes de oro y le dice, aquí está este maletín con oro, pero aquí está este juicio de Dios, ¿qué desearía más usted o yo? Seamos honestos. Humanamente desearíamos más el oro. Claro, aquí tengo todo lo que necesito, ¿verdad? ¿Y sabe cómo sabemos que sí escogeríamos el oro? ¿Sabe por qué sí lo escogeríamos? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? ¿Qué busca usted primero? ¿El tinto o la palabra de Dios? ¿Cuál es su pensamiento? Ahí usted se da cuenta si usted escogería los lingotes de oro.
Mire, lo primero que yo hago cuando me levanto, y no estoy diciendo que usted tiene que hacer lo que yo hago, pero lo primero que yo hago al levantarme es postrarme y adorar a Dios. ¿Qué hace usted primero cuando se levanta? Corre para la cocina o los ejercicios. Porque a veces es más importante el ejercicio que tener intimidad con Dios. Ahorita cantábamos ese coro. Está la hermana Gladys. ¿Cómo es que dice el coro? ¿Qué fue la hermana Gladys? Ah, está allí. El primero. Quiero estar en tu intimidad. ¿Qué más? Porque sé que ahí lo voy a encontrar. ¿Qué es lo primero que buscamos nosotros? David dice, para mí el oro es añadidura, pero lo que más deseo son los juicios de Dios. Los juicios de Dios también son los dichos de Dios. Quiere decir eso. Entonces, ¿qué será más importante para nosotros? ¿Un estudio bíblico? ¿Una reunión de iglesia? ¿O qué es lo que más escogemos? ¿O el noticiero? ¿Qué es lo que es más valioso para nosotros? ¿Qué escogeríamos? David dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Esa palabra del Señor no tiene valor, no hay quien se le compare, no hay dinero, no hay posesiones, no hay oro, no hay nada que se le pueda comparar a la palabra de Dios. Es lo máximo, lo mejor que puede tener el ser humano es los dichos del Señor. Pero también dice, y dulces más que miel que la que destila del panal. Cuando usted lee la palabra, usted se alegra, se agrada, saborea la palabra. Es como si estuviera tomando miel. ¿Cuántos han tomado miel pura? No es la que venden por ahí. Esa tiene harta melaza. De esa que se produce en la selva, donde es puro néctar de flores. Súper rica, dulce. Dice que así son los dichos de Dios. Son dulces, más que la que destila del panal. Cuando usted empiece a leer la palabra y usted empieza a deleitarse en ella, hermano, es que es precioso, hermano. Yo quiero animarlo a eso. Puede que al principio a usted le parezca tedioso. Leer la Biblia. Y de pronto ni le encuentra sentido, pero empiece a leerla. Empiece a leer la palabra. Y usted va a empezar a degustar, usted va a empezar a deleitarse en la palabra de Dios. ¿Y sabe qué le voy a decir? Cada vez que usted lea la palabra, vea, va a llorar y se va a quebrantar. Bueno, a mí me pasa eso. Cada vez que leo la palabra, me quebranto. Porque los dichos de Dios son más dulces que la miel. Pero ahora dice, versículo siguiente, dice, versículo 11, tu siervo es que además amonestado con ellos, en guardarlos hay que grande galardón. Mire, hermanos, ¿por qué la palabra de Dios siempre nos va a estar amonestando? ¿Por qué? ¿Qué necesitamos nosotros? Ser perfeccionados. ¿Cuántos ya alcanzaron la perfección? Ninguno, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Estar renovando, ser amonestados a través de la palabra. ¿Sabe qué significa amonestar? Le voy a leer lo que encontré acá. Amonestar es advertir o prevenir. Hacer presente algo para que se considere,
para que procure o evite. En hebreo es uponesis, que significa una que recuerda. O sea, la palabra de Dios siempre nos está recordando. ¿Y qué nos recuerda la palabra de Dios? Cada vez que nosotros como creyentes cometemos algo que no es correcto, ¿qué hace la palabra de Dios? ¿Cuántos se han sentido amonestados por la palabra de Dios? Yo. Todos los días soy amonestado por la palabra de Dios. Y escuche esto, hermano. Mientras estemos en esta tierra, todos los días vamos a necesitar ser amonestados por la palabra de Dios. Escuche esto, porque nadie ha llegado a la perfección. Nunca vaya a creerse usted que usted ya lo sabe todo. Nunca vaya a creerse que usted ya es perfecto. Nunca, hermano. Es más, le voy a decir algo. No me idealice, hermano. Yo como pastor soy imperfecto. No busque perfección en mí, porque se va a defraudar. ¿Amén o no amén? No me idealice, porque el día que yo haga algo incorrecto, usted hasta se puede salir del evangelio. Yo estoy en ese proceso de perfección, hermano. Y necesito ser amonestado por la palabra de Dios, tal como usted lo necesita. Necesitamos ser amonestados, porque no somos perfectos. Mire, hermanos, aquí llegan los hermanos, nosotros los recibimos con mucho amor. Y al principio nos aman, dan la vida por nosotros. Pero en el primer error que nos vean, chao. Ese pastor no visita. Ese pastor no saluda. Ese pastor sí sé cuándo. Ese pastor, y eso empieza la comida favorita en la mesa. Pastor a la Monseñor, pastor a caballo, pastor en sopas. Porque, hermano, no buscan perfección en nosotros. No hay persona perfecta ni iglesia perfecta. No, estamos en Cristo siendo perfeccionados. Yo hablaba con una hermana esta semana y le decía, hermana, nosotros como pastores no nos perdonan ni media. No nos perdonan ni una. Cualquier error que yo cometa, hasta ahí llegué con ellos. No me idealicen. Yo también cometo errores. Estoy sirviendo al Señor, amo al Señor, pero cometo errores. ¿Cuándo usted debe irse de una iglesia? Cuando el pastor sea inmoral. Ahí sí. Si el pastor es inmoral, o es amante al dinero, o enseña herejías, salga de esa iglesia. Salga de esa iglesia. Pero hasta tanto, no. Porque todos estamos siendo, ¿qué? Perfeccionados. ¿Y qué necesitamos? Ser amonestados. Ay, yo no sabía que el pastor se reía. No, yo ya no vuelvo a la iglesia, el pastor se ríe mucho. No, el pastor vea, no me volvió a visitar, no volvió a ayudar, no volvió. No, hermano. No nos idealice, porque ustedes ni nadie tampoco es perfecto. Mire, ¿cuántos conocen al hermano Eliseo? Él lleva como unos 8 o 10 años aquí en Villavicencio. Cuando él llegó de allá de Bogotá, aquí él empezó a buscar iglesia. Y entonces él llamaba al pastor, pastor, hay una iglesia así, así y así. Pero no me gusta por esto y por esto y por esto. Entonces el pastor le decía, bueno, entonces haga esto, haga aquello. Y volvía y lo llamaba, pastor, hay una iglesia así, así. Y el pastor le dice, bueno, cuando encuentre la iglesia perfecta, no vaya a entrar ahí porque se la tira.
el pastor le estaba diciendo, no hay iglesias perfectas. Y si hubiera una, si usted entra, daña esa iglesia. Alguien decía, ay, menos mal que yo ya no voy a esa iglesia. Como si la iglesia donde ella va fuera perfecta. No es así. Jamás. El único perfecto es Dios. Es Cristo. Nosotros necesitamos ser amonestados con la palabra del Señor. Amén. Y la necesito todos los días. Bendito sea el Señor. Qué bueno que dependemos de Él. Y por último, dice, en guardarlos, ¿hay qué? ¿Pequeño o grande? Grande galardón en guardarlos. Qué precioso. Mire, los beneficios que tiene una persona por guardar la palabra de Dios son enormes. Por ejemplo, no mentir. La Biblia dice no mentir, ¿cierto? O sea que el decir la verdad me va a traer grandes beneficios. Mira, hay personas que por mentir han perdido la vida. Por hacer cosas incoherentes. Mira, hermano, conozco creyentes, conozco que son tan mentirosos que ellos no se dan cuenta que dicen mentiras. En serio. Se les volvió un hábito en su vida. Y pierden galardón. Porque la Biblia dice que los mentirosos, ¿no qué? No heredarán el reino de Dios. Mire Apocalipsis 21:8. Apocalipsis. Porque esas personas son indignos de confianza. No se les puede confiar nada. Apocalipsis 21:8. Miren lo que dice. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Creyentes que se habituaron a la mentira, ojo hermano, la mentira comienza con algo pequeño y después usted se acostumbra a mentir y no se da cuenta que está mintiendo. Mire, conocemos personas así. ¿Aquí han habido personas así en esta iglesia? Y cuando ellos hablan, uno ya sabe que ellos no van a cumplir. Y ellos están diciendo, pastor, tal y tal cosa. Ah, bueno, yo sé que no va a cumplir. Son mentirosos, hablan más de la cuenta, hablan lo que no cumplen, dicen lo que no es. Pero dice la palabra, en guardar la palabra de Dios hay que grande galardón en esta vida y en la venidera. El ocuparse. Nos va a traer vida y paz. Hay grande galardón. ¿Sabe qué se necesita? Creerle a Dios. Se necesita que la palabra corra a través de nuestro ser interior y nos limpie. Y nos quite todas esas cosas. Hábitos pecaminosos, manías, pensamientos, argumentos. Todo aquello, hermano, que no trae bendición. En guardarlos hay grande galardón. ¿Sabe cuál es uno de esos galardones? Tendrá vida y paz. En guardarlos. Vida y paz. Yo les decía hace 8 días, hermano, yo me acuesto tranquilo porque mi vida está en las manos de Dios. Yo no me pongo a pensar, ¿será que me va a fallar el corazón mientras esté durmiendo? Mi vida está en las manos de Dios, me acuesto tranquilo.
me levanto tranquilo. En guardarlos hay grande galardón. Dígale al que está al lado suyo. En guardarlos. ¿Sabe qué significa guardarlos? No es que usted va a coger la Biblia y la va a guardar en el armario. No me van a malentender. Guardarlo es poner por obra. ¿Qué es guardar? Poner por obra, o sea, poner en práctica los mandamientos de Dios. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué tal si empezamos a leer la Biblia y empezamos a darle prioridad a la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren eso para este año 2023? Vamos a orar. A pedirle a Juanito si puedes tocar la guitarra acá, o Alejandro. Y vamos a decirle al Señor que queremos cambiar la manera de pensar, la forma de vivir la vida cristiana, la forma de creer cómo debo vivir la vida cristiana. Si usted empieza a leer la palabra de Dios, será como agua limpia que va a limpiar todo su ser. Jesús dijo, el que cree en mí de su interior, correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Esa es la verdadera vida cristiana. Y vamos a orar al Señor. Padre maravilloso. Señor, gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Tu verdad, tus dichos, tu ley convierte el alma. Alumbra nuestros ojos. Nos da sentido a la vida. Nos hace cambiar de parecer. Amado Señor, gracias por tu palabra. Ella es vida para nuestra alma. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Son más deseables que el oro, más dulces que la miel. Es tu verdad. Soy amonestado a través de ello. Y en guardarlos hay grande galardón. Seamos una iglesia de la palabra. Señor, que aún los niños, los adolescentes, los jóvenes, la prioridad sea la palabra de Dios. Nosotros no tenemos ningún poder para cambiar, pero tu palabra sí, Señor. Tu palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no esté desnuda ante sus ojos. Oh, amado Rey, ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a darle la importancia a tu palabra. Este año 2023 sea un año de la palabra. Oh, amantísimo Señor, necesitados de ti. Alumbra nuestros ojos. Tal vez estamos andando en oscuridad y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Necesitamos volver a la palabra. Oh Dios, cuán precioso eres, oh Dios. Cuán hermoso eres, oh Dios. Oh Señor maravilloso. Coloca en mí amor, pasión por la palabra. Pídale al Señor, hermano. Señor, coloca en mí el amor, la pasión, la necesidad, el deseo. Los niños pueden hacerlo, los adolescentes. Pídele al Señor. Señor, dame amor por tu palabra. Conviérteme. Necesito tu poder en mí. Necesito tu palabra en mí. Porque en guardarlos hay grande galardón.
Oh, maravilloso Señor. Señor, aquí estamos, delante de tu presencia, oh Dios. Espíritu Santo, delante de ti, Señor, nos humillamos. Tú eres el dueño de nuestras vidas. Tú eres el dueño, el Señor de la iglesia. Te necesitamos. Nuestra vida solo será transformada cuando la palabra tuya esté en nuestro corazón. Oh Rey, gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Todo el honor y la gloria y la honra, Señor, sean para ti. Aleluya. Amén. Amén. Llévese esa palabra en su corazón, hermano. Ame la palabra del Señor. Ámela. Y ella te honrará. Ame la palabra de Dios. Recuerdo que el próximo domingo va a haber otro servicio a las 9. Pero a partir del 29 de este mes volveremos a hacer los 2 servicios. Estemos orando, hermanos, para que el Señor nos ayude en este propósito, porque el propósito de este año es evangelizar. Llegar a las personas que no conocen a Cristo, porque también sentimos compasión por ellos. Y el 2 de febrero, que es un jueves, el 3, viernes y el sábado 4 vamos a tener ayuno, 3 días para toda la iglesia. Vamos a compartir en esos 3 días de ayuno de oración la visión que Dios nos ha dado para este año 2023, para esta congregación. Únase a la visión, no se quede por fuera, únase a la visión. Los invitamos. ¿Qué días? Jueves. Muy bien, 2, 3 y 4 de febrero. Un abrazo para todos, hermanos. No se vaya sin saludar. Saluda a su hermano. Si no lo conoce, pregúntele el nombre, preséntese y dígale: voy a orar por usted. No se vaya a ir sin saludar. Un abrazo para todos. Feliz semana.